Hola a todos, buenos días, habla Tony Clark otra vez y me alegro mucho que tengo esta oportunidad otra vez a hacer una lección. Am, Estoy hablando, creo que es posible am, que puedo hacer una lección con YouTube am, cada 2 semanas por quincena más o menos cada 2 semanas. Y entonces vamos a ver. La última vez estudiamos un poco de la Torre de Babel en el libro de Génesis capítulo 11 y recordamos que el libro Génesis describe el origen de las lenguas diferentes. Entonces queremos ver al otro lado de este estudio aquí con el libro de Hechos y específicamente el don de lenguas. Entonces hay muchas ideas en el mundo en referencia de la doctrina del don de lenguas. Entonces queremos ver qué dice la Biblia. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad. Entonces podemos tener una experiencia o podemos ver algo aquí o algo acá, pero tenemos que ir a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios y queremos seguir Jesús. No queremos creer cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Ok, entonces vamos a hacer esta lección. Primero, quiero decir que no hay mucha información. La verdad, la Biblia es un libro muy grande, de muchos libros, empezando con Génesis, y como hay 66 libros diferentes en la Biblia. Y entonces la verdad es que no hay mucha información sobre la doctrina del don de lenguas en la Biblia. Hay posiblemente una profecía aquí o acá en el Antiguo Testamento, pero la verdad es no explica mucho, casi nada en el Antiguo Testamento. Posiblemente una profecía que podemos leer en el libro de Joel, pero la verdad no es una doctrina muy importante en el Antiguo Testamento y no hay mucha información en el Nuevo Testamento. Entonces, no es como la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, o por ejemplo el bautismo, o la necesidad de creer en Jesucristo y la salvación o algo así. Pero explica un poco y hay algunas ideas diferentes, entonces queremos ver qué dice la palabra de Dios. Creo que hay 5 lugares en el Nuevo Testamento que explican o describen la doctrina del don de las lenguas. El libro de Hechos, y si tiene un bolígrafo, un lápiz o algo así, puede escribir. Pero en el libro de Hechos tenemos capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19. Y en el primer libro de Corintios, tenemos capítulo 13 y capítulo 14. Así es, no hay mucho más. Yo no sé si hay algo más en el Nuevo Testamento. Hay otra vez Hechos 2, capítulo 10, capítulo 19 y el primer libro de Corintios 13 y 14. Ok, pero ¿qué dice la Biblia? La mayoría de la información está en el libro de Hechos. Entonces tenemos que recordar cómo es
el libro de Hechos. Recordamos en nuestras Biblias, la verdad es que yo tengo una Biblia aquí, es la Santa Biblia, pero la verdad es que soy más viejo y tengo dificultades leyendo las palabras pequeñas en esta Biblia. Entonces yo he printado, es la palabra, creo que sí, ojalá que sí. Yo he printado en la computadora palabras más grandes que puedo usar en esta lección. Gracias a Dios. Ok, pero Hechos, ok, empezando con el Nuevo Testamento. Tenemos 4 libros. Mateo son evangelios, libros evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros son más o menos biografías de nuestro Señor Jesucristo. Explican y describen, se cuentan el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, los milagros de Cristo, las enseñanzas de Jesucristo, la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también la ascensión de Jesús. Okay. Entonces, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después de Juan tenemos el libro Hechos. Y se llama Hechos porque son los hechos de los apóstoles. Es una historia de que hizo la iglesia primitiva, la iglesia joven, después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Entonces, tenemos muchas historias en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 2 tenemos el día de Pentecostés. Practiqué mucho esta palabra, Pentecostés. Ok, pero tenemos el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es un día santo que podemos estudiar en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés. Y es un día santo de los judíos. Entonces los judíos de muchos lugares del mundo estaban pasando el día Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Entonces quisiera leer la primera vez que tenemos el don de lenguas. Ok, aquí vamos. En el capítulo 2, empezando con el primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, entonces los apóstoles estaban con la guía, con el don especial del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Tenemos que, ¿cómo se dice? Pagar atención, que son otras lenguas humanas.
Y podemos ver aquí en versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ok, pague atención, mi amor. Mi corazón de melón, venga aquí. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban hablando lenguas humanas. No son palabras muy repetitivas que no significan nada, que nadie puede entender, pero cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos de todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ok, ¿no, verdad? Todos los apóstoles son galileos, hablan la misma lengua, de la misma manera, del mismo lugar de Galilea, de Israel. Como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Entonces tenemos una lista de las personas, los judíos, que estaban visitando Jerusalén y que estaban escuchando el evangelio de los apóstoles. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Entonces estaban escuchando en sus propias lenguas. ¿Los apóstoles no estudiaron todas estas lenguas? No es posible que han estudiado todas estas lenguas, pero hablaron, predicaron y la gente entendieron en sus propias lenguas. Estas personas, estos judíos que estaban visitando, son del ¿cómo se dice? Del mundo, el mundo del mar Mediterráneo. Ok, discúlpame. Pero de este lugar, de Italia y de Irak y de Egipto, el norte de África, y son griegos y más, de Asia. Entonces, estaban escuchando en sus lenguas humanas. Y, cada vez en Hechos que tenemos ejemplos de la gente hablando con el don de lenguas, en Hechos 2 y en Hechos 10 y en Hechos 19, pero especialmente aquí sabemos, es un don, un regalo del Espíritu Santo, y la razón es que Dios está ayudando la iglesia joven, la iglesia primitiva, a predicar el evangelio a muchos, a empezar. Creo que la iglesia empezó durante la vida de Jesús, porque tenemos dos ejemplos de la iglesia. La palabra iglesia en referencia de los apóstoles y Jesús, y
los creyentes que estaban bautizados en Mateo 16 y Mateo 28 también. Pero mi amor, no creo que empezó el día de Pentecostés, pero es mi opinión. La iglesia, creo que empezó durante la vida de Jesús en este mundo. Pero el día de Pentecostés, lenguas humanas, no hay ningún ejemplo de los cristianos usando palabras muy repetitivas. Yo conozco, por ejemplo, yo he visitado creyentes, creyentes que son creyentes verdaderos, que creen que están hablando en lenguas. Y usan palabras que Mahama Lava Java y algo así. No quiero decir nada mal. Muchos son cristianos que entienden que han experimentado el nuevo nacimiento y son creyentes y predican el evangelio. Son buenas personas, por lo menos, pero no piensan que son palabras que nadie puede entender en este mundo. Pero en Hechos tenemos ejemplos de lenguas humanas. Pero hay un ejemplo que usan ellos. El primer libro de Corintios, capítulo 13, mi amor. Ok. Tengo que decir mi amor porque tengo amigos cubanos. Ok, aquí dice el primer libro de Corintios 13. Un momento, voy a leer. Yo no sé dónde poner este papel. Aquí en 1 Corintios 13 y versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ok. Hay algunos que dicen que aquí Pablo escribió que es posible hablar en lenguas angélicas. La verdad es que personas han estudiado las personas que dicen que hablan en lenguas, con lenguas diferentes, pero estudiaron estas lenguas y la verdad es que no son lenguas humanas. Entonces, hay algunos que dicen, que no son lenguas humanas, pero son lenguas angélicas. Entonces, ¿quién puede saber, no? Ok. No tengo un diccionario de la lengua angélica. Si tiene una copia, mándame pronto, porque quisiera estudiar la lengua angélica. Ok, mi amor. Pero no existe porque los ángeles hablan, pero yo no sé cómo o cuál. Creo que pueden hablar en cualquier lengua que quieren. Pero, Pablo no dice aquí, yo hablo con lenguas humanas y angélicas. No dice así. Sí, S-I. Es una palabra importante, es muy breve, muy corto, muy pequeño, algo así. Es una palabra pequeña, pero es muy importante. Si yo hablase
lenguas humanas y angélicas. No dice que está hablando en todas las lenguas humanas y angélicas, pero dice, sí, yo hablase. Ok, por ejemplo, y no tengo amor. Entonces dice que necesita, si quieres servir a Cristo, tienes que amar, tienes que tener amor. Vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Ok, un momentito, mis hermanos. Entendió Pablo todos los misterios. Todos. No. Él no entendió todo. Un hombre que bueno. En contraste de Jesús todos son pecadores. Pero un apóstol de importancia. Pero él no entendió todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe. Cada momento de cada día, él no lo creo. De tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces, si no tiene amor, no puede vivir una vida cristiana. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Él no dio todos los bienes para dar de comer a los pobres. Y si, la palabra sí otra vez, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Nunca se pasó. No tenemos ningún ejemplo de Pablo destruyendo su cuerpo en un fuego o algo así. Entonces, la palabra importante aquí es sí. Él no dice que habla con lenguas angélicas, pero dice que si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Entonces, podemos hablar con lenguas humanas, lenguas angélicas, que podemos dar nuestros cuerpos a ser quemados y podemos dar todo lo que tenemos a los pobres, podemos entender todos los misterios y toda la ciencia, y si no tenemos amor, no tenemos nada. Si no tenemos el amor de Dios, no tenemos nada, mi amor. Nada. Es de ninguna importancia lo que hacemos. Tenemos que tener el amor de Jesús. Entonces, no es un ejemplo de Pablo explicando que tiene la capacidad de hablar en las lenguas angélicas. Dice que es, pero explica que amor es más importante. Y es la verdad, ¿no? Amor es más importante que hablar en las lenguas angélicas. Ok, y también si vamos a leer un versículo más aquí, en capítulo 13, versículo 8, en el libro de 1 Corintios, el amor nunca deja de ser. Amén y amén y amén y amén. Estoy de acuerdo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Ok? Entonces cesarán las lenguas. Es un don, es un regalo de Dios por la iglesia joven, por la iglesia primitiva, y cesaron el don de lenguas. Y la revelación de ciencia también. Tenemos la Biblia. Es una Biblia completa. No tenemos que agregar. No necesitamos un libro de Tony Clark. Tenemos el libro de Juan, tenemos Génesis, tenemos Apocalipsis. No necesitamos un libro de Tony Clark, de Edgar Barrios o de alguien más.
el libro de Vicente Fox, es la Santa Biblia, es completa. Entonces no hay ninguna más revelación de la palabra de Dios. Podemos experimentar y sentir el Espíritu Santo, sí, pero no vamos a leer, no vamos a escribir más escrituras. Pero dice aquí que cesarán las lenguas. La ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Entonces, el don de regalos cesó más o menos al fin de las escrituras de la Biblia. Ok. Palabras repetidas. Entonces la práctica que tienen muchas personas pueden ser personas cristianas. A veces no son, a veces no son creyentes, pero algunos creyentes que piensan que están hablando en lenguas diferentes con la ayuda del Espíritu Santo, pero creo que no está de acuerdo con la Biblia, que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero voy a ver aquí. Cuando Pedro, en Hechos 2, en el capítulo 2 de Hechos otra vez, cuando él estaba predicando, ¿qué dijo a él? Es una pregunta buena, ¿no? Porque él está comunicando con otras personas en sus propias lenguas. Ok, entonces voy a leer un pedazo de su predicación en Hechos 2 y 22. Okay. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era posible que fuese retenido por ella. Cuando Pedro estaba predicando en las lenguas diferentes, estaba predicando el evangelio de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No estaba predicando sobre el tiempo o las políticas o el rey o el presidente o algo así. Pero estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 36 dice: sepa pues, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando Pedro estaba predicando el día de Pentecostés, estaba glorificando nuestro Señor Jesucristo y explicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es lo más importante?
predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces que otros pueden ser salvos por fe en Él, o usando estas palabras. Creo que queremos glorificar. La razón que hablaron en lenguas diferentes el día de Pentecostés y en otros lugares de la Biblia es a glorificar, quieren glorificar, exaltar Jesucristo. Él fue crucificado por nuestros pecados, una ofrenda por nuestros pecados, y fue resucitado de la tumba, como dice aquí, al cual Dios levantó. Es el mensaje que necesita todo el mundo, que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados y Él, al cual Dios levantó. Él vive hoy. Él está viviendo hoy. Está a la mano derecha del Padre. Y cuando oramos, Él está escuchándonos. Él vive hoy. Él es Salvador y Él es Señor. Y conoces Jesús. Tú sabes que Él es Salvador. Pero también es Señor. Y a veces no tratamos a Jesús como es Salvador. Pero Él es Salvador y Señor de nuestras vidas. Él es Rey de nuestras vidas. Él vive en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y queremos exaltar a Él. Es la razón que vivimos como creyentes en Jesús. Queremos exaltar a Jesús. Queremos adorar a Jesús. A veces en este mundo la vida cristiana podemos tener la tentación a abandonar la iglesia, a abandonar Jesucristo, a vivir nuestras propias vidas y no queremos hacer nada. Es difícil, hay dificultades viviendo una vida cristiana. Tenemos la enfermedad, tenemos problemas en la familia, tenemos problemas con los niños, tenemos problemas con los padres, tenemos problemas con el trabajo, y a veces tenemos problemas en la iglesia, y a veces tenemos problemas con el trabajo, y a veces podemos ganar más dinero. Pensamos que podemos ganar más dinero si no estamos sirviendo a Jesús. Ok, es posible, pero ¿cuál es mejor? Dinero o Jesús. Sirviendo a Jesús es lo más importante. Y podemos ser desanimados. Sí, a veces estoy desanimado también en mi vida cristiana porque algunos no escuchan o algunos no quieren servir. A veces tengo miedo o estoy cansado. A veces estoy triste. A veces estoy desanimado. Pero servimos a Jesús. Él fue crucificado por nuestros pecados. Y entonces queremos vivir nuestras vidas para Él. En Él, en Jesús, tenemos importancia. Tenemos una razón a vivir. Podemos. Sí. Voy a leer algo aquí y voy a completar el mensaje. En el libro de San Juan, ustedes saben este versículo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesús hizo mucho. Y por eso tenemos la vida eterna. Y a veces no es fácil sirviendo a Jesús. Pero Él es la cosa. En Él vivimos. Y cuando esta vida, al fin de esta vida, voy a pasar toda la eternidad con mi Jesucristo. Tengo familia y amigos que están esperándome. Pero yo voy a ver Jesús, su cara bella. Voy a ver las manos y los pies, ¿no? Entonces, Dios te bendiga. Espero que me entendió, que me entendieron estas escrituras del don de lenguas. Entonces, Dios te bendiga, vaya con Dios y Dios te ama.